Entonces, este esquemita que ya se los presenté en la conferencia anterior, nuestro curso es un curso de 5 pasos, como ya todos lo sabemos, y me complace mucho decirles que estamos en el centro de nuestro curso, en la línea ecuatorial, estamos cruzando ya la mitad de nuestro curso, ¿verdad? Entonces, abordamos exitosamente la fase número 1, donde nos atrevimos a problematizar experiencias de todos los contextos de los que ustedes hacen parte, ¿sí? Exploramos un poquito los intereses de investigación que todos ustedes tienen y eso nos dio la oportunidad de escuchar las diferentes voces, ¿no? Desde donde sea que ustedes se encuentren. Como todos ustedes saben, nuestra universidad, una mega universidad, pues tiene presencia en muchos territorios de nuestro país, Colombia. Entonces, fue muy enriquecedor poder leer las ideas que ustedes tienen, cada uno desde sus lugares de vivienda, desde sus entornos laborales, desde sus experiencias académicas, desde múltiples miradas que ustedes como estudiantes de la UNAD pueden tener, ¿cierto? En la fase número 2, entonces, utilizamos esa problematización, esos múltiples contextos, y los quisimos llevar a unas comunidades de indagación que no tenían otra intención que permitirles un diálogo constructivo, ¿sí? Un diálogo que los llevara a ustedes a identificar una idea que fuese, digamos, común a todos los integrantes del grupo, pero que además les despertara la motivación, el verdadero interés, las ganas para ustedes llevar a cabo un proceso de investigación, que por qué no en el futuro incluso podría convertirse en su proyecto de grado, ¿cierto que sí? Nuestro perfil como egresados unadistas es el perfil de unos líderes que transforman sus territorios. Y para transformar los territorios nosotros acudimos a una herramienta muy valiosa que es la investigación. Y por eso este curso quiere ser un fundamento para que ustedes aprendan a ser investigadores en cualquier área del conocimiento. ¿De acuerdo? En este curso tenemos estudiantes de administración de empresas, de contaduría pública, de ingeniería, de ingenierías. Entonces yo, por ejemplo, hago parte de la SEDU, entonces tenemos un rico panorama para convertirnos en investigadores multidisciplinares además, ¿cierto? Que nos apoyemos en los conocimientos de los otros. Bueno, entonces estamos en la fase número 3. Adivinen, tenemos 26 días para cerrar la fase. Esta fase se cierra el 29 de octubre. Aquí les puse la fecha para que la tengan, por favor, pendiente, presente. Tomen nota de eso. Las personas que van a ver esta grabación, ojalá no la vean demasiado tarde para que tengan unos elementos importantes y se apoyen en su proceso para poder abordar satisfactoriamente la fase número 3. Esta fase número 3 es súper vital. ¿Por qué? Porque es el esquema general del proceso de investigación. Es aquí donde ustedes van a aterrizar muy bien esas ideas que traen, ¿cierto? De la fase 1 y de la fase 2, y la van a poner en un marco lógico sistémico, ¿sí? Es decir, van a crear el cuerpo de su idea de investigación, de su proyecto o de su proceso de investigación, ¿sí? Es como si usted en la fase 1 y en la fase 2 hubiese ido a comprar unos ingredientes que seleccionó los que más le gustaron y aquí va a preparar la receta, su plato principal, ¿sí? Eso es como más o menos una analogía de lo que vamos a hacer en esta fase número 3. Vamos a tomar todos esos ingredientes y los vamos a disponer como el plato principal, como ese esquema, como esa columna vertebral de nuestro proceso de investigación. Hasta ahí, ¿estamos de acuerdo? Pongan manita, pongan risita, pongan cara de preocupados, muéstrenme alguna señal de que se está entendiendo lo que yo digo. Gracias, Gladys. Yo les agradezco mucho esas reacciones porque es lo que me permite saber que le estoy hablando a alguien detrás de la pantalla. ¿Listo? Muchas gracias, Mercy, que también me dio allí una reacción. Bueno, listo. ¿Qué va a pasar después? Entonces después tenemos que aplicar unas rutas, unas técnicas de investigación que ustedes van a ir conociendo, ¿sí? A lo largo del curso. Y aquí viene mi primera recomendación. Estimados y estimadas estudiantes,
Ustedes con este curso tienen un compromiso muy grande, muy grande, porque se tienen que fundamentar, tienen que leer mucho. Yo quisiera compartirles mi experiencia personal. Yo llevo ya varios años en la docencia y varios años como investigadora, y resulta que uno nunca termina de aprender, ¿sí?, sobre rutas y técnicas de investigación. Entonces aquí yo les voy a dar como un abrebocas, como unos tips, llámenlo así, si gustan, unas pequeñas pautas para iniciarlos a ustedes en este camino. Algunos de ustedes tienen más experiencia que otros y eso es favorable, pero entonces quiero que entiendan que ustedes tienen en este curso el compromiso de revisar muy bien referentes teóricos para poderse fortalecer en los procesos de investigación, que son muy amplios, son muy detallados, tienen, digamos que, mucha riqueza de la cual nosotros podemos explorar. ¿Listo? Entonces, ya en la fase número 5, ustedes evaluarán si su propuesta es factible, si es pertinente. Gracias, Gladys, eso me motiva, te lo agradezco mucho. Y ustedes van al final a decir, bueno, sí, hagamos una evaluación, este proyecto sí saldría a algún lado, o esto definitivamente me quedó muy mal construido, no aproveché mi tiempo en el curso, o por el contrario, aprendí demasiado, el proyecto me quedó muy claro, es pertinente, es factible, tiene muchas fortalezas, y lo voy a pulir para hacerlo como mi tesis de grado, o en el futuro, no sé, para aplicarlo en mi entorno laboral. Depende de cada uno de ustedes. ¿Listo? Bueno, esto también ya se los había mostrado. Nosotros estamos profundizando, estamos destapando un iceberg de conocimiento, ¿cierto? ¿Y cómo lo vamos a hacer de aquí al 10 de diciembre que se acabe nuestro curso? Pues lo vamos a hacer a través de 3 unidades. Entonces ya nos preguntamos para qué investigar. Ahorita estamos en estos procesos básicos de formulación de proyectos de investigación. Y posteriormente hablaremos de rutas y técnicas. ¿Listo? Entonces, como esto es un paso a paso, vamos a ver qué quiere el curso en este resultado de aprendizaje número 2. Nosotros queremos, con el diseño del curso, que ustedes, estimados y estimadas estudiantes, puedan integrar. Lo señalé en amarillo. Yo señalé lo que me parece que tengo que resaltarles a ustedes. Entonces, ustedes podrán integrar a su posible idea de investigación, una idea que ya vienen meditando, masticando, si me permiten la palabra, hace ya un par de semanas, esta idea, ¿sí? Van a integrar a esta idea conceptos y teorías que son relevantes a su campo de estudio. ¿Sí? Eso es lo que ustedes van a hacer. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues lo van a hacer proveniente de diversas fuentes bibliográficas. ¿Y cuál es la intención de consultar estas fuentes bibliográficas? Pues que ustedes perfeccionen, vean aquí dice, perfeccionando el planteamiento del problema, la justificación y los objetivos de una investigación. ¿Listo? ¿Qué significa perfeccionar? Significa que podemos estar mejorando cada vez más nuestro planteamiento del problema, nuestra justificación y los objetivos de nuestra posible idea de investigación. ¿Listo? Eso es lo que queremos con esta fase del curso. Veamos qué sigue por acá. Entonces, miren, yo como también soy muy curiosa, así como ustedes, si me pongo a buscar en internet, dije, voy a buscarles a mis estudiantes alguna gráfica que les muestre todas las herramientas que nosotros tenemos para hacer gestión de referencias bibliográficas. Entonces, miren, acá les presento. Este es un gráfico que he tomado, aquí está abajito la referencia, me pareció muy interesante porque les relaciona un sinnúmero de bases de datos que ustedes como investigadores pueden, y no solamente pueden, sino deben consultar. ¿Sí? Por ejemplo, PubMed es una base de datos gigantesca, todos los temas de investigación que ustedes se imaginen, y muy confiable, ¿no? Una base de datos curada, una base de datos con artículos científicos publicados, pues que han sido previamente revisados por expertos, bases de datos gigantescas como Scopus, ¿verdad? Como Google Académico, Dialnet, entre muchos otros. Entonces, quise compartirles esta imagen porque resume muy bien, o más bien les
orienta a ustedes sobre cuáles bases de datos pueden utilizar. En el paso número 2 del curso, ustedes se aproximaron un poco al repositorio de la universidad, también con múltiples herramientas y múltiples publicaciones que ustedes pudieron consultar, ¿cierto? Pudieron revisar. Aquí yo les dejo simplemente otras muchas que me parecen interesantes. ¿Y qué otra cosa me parece interesante de esta imagen? Que aquí les menciona, además de las bases de datos, les menciona unos gestores bibliográficos, ¿sí? Para usted, estimado y estimada estudiante que me está escuchando y es curioso y quiere saber mucho más, vaya y miren en internet qué es eso de Zotero. Miren acá, por acá, esperen que no tengo el mouse para señalarles. Aquí, miren, Zotero, esperen. Vamos a ver si puedo poner el puntero. Acá está. Vayan y indaguen en internet qué es eso de Zotero, qué es eso de Mendeley, qué es eso de EndNote. Y se van a dar cuenta que son herramientas disponibles en internet, ¿cierto? Con versiones de escritorio para que ustedes puedan organizar sus referencias bibliográficas, puedan ustedes tener la información clara de lo que están consultando y de lo que quieren reportar posteriormente. ¿Qué pasa? Y me imagino que les pasó. Yo tengo que confesar que no, todavía llevo muy poquitos trabajos leídos de los que ustedes me entregaron en la fase 2, pero en los que he revisado, puedo darme cuenta que la cantidad de información que ustedes consultan es gigantesca, ¿sí? Entonces, manejar esa cantidad de información requiere que seamos organizados. Estos ficheros, estos gestores bibliográficos nos ayudan precisamente a organizar la información. Como muchas aplicaciones, nos facilitan nuestro trabajo intelectual y académico. ¿Listo? Si se nos da la oportunidad, en este curso podríamos estar haciendo algún encuentro, algún evento, un CIPAS que hable exclusivamente de gestores bibliográficos porque me parece una herramienta muy interesante para ustedes, mis queridos estudiantes. Pongan un corazón o un comentario en el chat si les interesaría aprender de gestores bibliográficos. Gracias, Gladys, como siempre, muy pendiente. ¿Nadie más? Yo pensé que estos estudiantes míos querían aprender más cosas. Bueno, igual ahí les dejo la inquietud. ¿Listo? Bueno, sigamos entonces por aquí. En esta fase del curso, la guía les sugiere que ustedes hagan la revisión de dos referentes. Baena, del 2017, Metodología de la Investigación, ¿sí? Estos dos son libros, ¿cierto? Libros que hablan de metodología de la investigación. El segundo referente es Arévalo Chávez, del 2020, ¿sí? Actualización en metodología de la investigación científica. Y entonces yo me voy a tomar el atrevimiento de que veamos un poco más de cerca esos dos referentes para que ustedes sepan muy bien de qué es lo que estamos hablando. Entonces voy a compartir la pantalla, yo los tengo abiertos por aquí. Permítanme, me ubico. Sí. Este primero que tengo acá es el libro de Baena. Vamos a ver si me voy a la primera página para que ustedes puedan ver. Sí. Guillermina Baena Paz, Metodología de la Investigación. Y este es un libro, en mi concepto, muy bonito porque es didáctico, es decir, les muestra diferentes herramientas para que ustedes se familiaricen con la metodología de la investigación. Entonces, ¿yo qué haría si fuera ustedes? Y tengo matriculado este curso, pues yo abro el libro y reviso el índice a ver qué me puede interesar en este momento de ahí. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá Introducción a la metodología. Yo tengo acá Protocolo y diseño de la metodología de investigación. Entonces, fíjense que yo voy mirando, por ejemplo, en este punto del curso, el bloque 3, análisis de resultados y conclusiones, todavía no me interesa en este justo momento del curso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hasta ahora estoy planteando los objetivos, la justificación y el planteamiento del problema. Entonces, ustedes tienen que ir revisando los referentes en la medida que van avanzando en el curso, para que no se les haga como demasiada densa la información que allí se presenta.
Yo señalé páginas como por ejemplo la número 40. Déjenme ver por acá. Yo quería mostrarles, sí, efectivamente. Por ejemplo, este gráfico, en este libro que estamos revisando. Dice proceso de investigación. Esto es lo que ya hemos visto en el curso. Tenemos una realidad, ¿no?, que la queremos interpretar, ¿verdad? Que vamos aproximándonos a las teorías que hay alrededor de esta realidad o de este tema, ¿no?, para concretar algún proceso de conocimiento que nos lleve a nuevos conocimientos. Ese es el proceso de la investigación y que ustedes vienen realizando a lo largo de este curso. Entonces, fíjense que el libro, con unos esquemas muy claros y muy bonitos, nos va llevando como de la mano de los temas que propone este curso. Veamos otra página que me parece que fue la 63 que yo señalé. Protocolo y diseño de la metodología de la investigación. Entonces, si yo voy avanzando por acá, entonces yo puedo ir leyendo muy juiciosa, muy detenidamente y voy identificando las cosas que más me sirven en este momento como estudiante, ¿sí? Entonces yo veo, por ejemplo, este cuadrito que dice diseño de una metodología de investigación, fases de investigación. Entonces aquí me habla de ciencias formales y me habla de ciencias sociales. Cada uno de ustedes tiene un campo del conocimiento específico, ¿cierto? Como yo les he contado, por ejemplo, yo soy de las ciencias naturales y ciencias exactas, pero muchos de ustedes están aquí en ciencias sociales o humanidades como tal. Entonces, miren, acá hay como unos parámetros muy importantes que me van orientando, ¿cierto? En las ciencias formales hay que hacer observación de los hechos, formular hipótesis y verificar experimentalmente esas hipótesis. Ah, pero si yo soy de ciencias sociales, entonces miren, aquí me dice, bueno, plantee el problema, haga un diagnóstico, delimite su problema de investigación, haga una justificación, unas hipótesis, plantee unos objetivos. Y todo esto en un marco metodológico, ¿sí? Que contemple ¿qué? Pues las técnicas, los instrumentos y así sucesivamente, ¿no? Entonces todo depende de cómo ustedes lo quieran enfocar. ¿Listo? Señalé también esta sección del libro porque, mire, eso es lo que estamos haciendo en esta fase del curso. Estamos haciendo un protocolo de investigación, un marco lógico general. Estamos eligiendo y delimitando el tema, planteando el problema, proponiendo una justificación, unos objetivos, unas hipótesis, haciendo esquemas preliminares, determinando fuentes confiables de información y bueno, y de ahí en adelante, ¿sí? Entonces, la invitación es para que ustedes aprovechen este libro, ¿sí? Hay temas muy interesantes. Yo sé que a veces el tiempo no alcanza y ustedes no lo pueden leer todo. Yo soy consciente de eso, pero escojan los temas que ustedes más quieren profundizar, ¿sí? Los temas que a ustedes más les llaman la atención, de pronto aquellos que más se les dificulten, pero aprovechen el referente que les escogimos para este curso. Por ejemplo, miren, si hablamos de delimitar el tema, ¿qué es delimitar? Es ponerle unas fronteras al tema, porque yo no puedo dejar que el tema sea tan amplio que definitivamente no lo pueda abarcar desde los objetivos de mi investigación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo aquí, bueno, me pongo a pensar, ¿y yo cómo puedo delimitar un tema de investigación? ¿Cuáles serán esos elementos importantes para delimitar el tema? Entonces aprovecho el referente y vengo y leo qué es lo que me dice, qué es lo que me sugiere el referente para delimitar, para establecerle unas fronteras o un marco lógico a mi tema de investigación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí sugiere, bueno, mire, ¿qué tal si usted piensa en una región a la cual le interesan sus resultados? Yo les voy a dar ejemplos que son de sus propios trabajos que yo he leído. Dicen, uso de la inteligencia artificial en sistemas contables. Eso es un mar infinito, eso es un océano infinito de información. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues yo tengo que aterrizarlo, delimitarlo, ponerle una frontera más concreta para que este tema no quede como en el aire, si me permiten decirlo, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, región, ¿en cuál región? Pues en Colombia. Y dentro de Colombia yo podría decir inteligencia artificial, sistemas contables, podría decir, por ejemplo, para la industria farmacéutica, por ejemplo.
Ahí yo ya estoy delimitando, ¿cierto? Poniendo un marco para mi tema de investigación. ¿Listo? Entonces es muy importante delimitar. Este libro también les muestra cómo construir el planteamiento del problema, ¿sí? Les da algunas sugerencias que sería muy bueno que ustedes lo pudieran leer, ¿sí? Cómo hacer preguntas de investigación, cómo contextualizar mi problema de investigación. Entonces, fíjese que cómo plantear hipótesis, ¿sí? Entonces, fíjese que el libro, que no tienen que leer todo, porque además tiene 157 páginas, váyanlo abordando poco a poco, ¿listo? Váyanlo revisando poco a poco. ¿Cuál otro referente les quisimos dar a ustedes? Este es el segundo, permítanme, les confirmo aquí arriba la referencia exacta, el de Arévalo Chávez. Sí, este es el libro de Arévalo Chávez. Y este libro se llama Actualización en Metodología de la Investigación Científica. Este libro es un poco más corto, tiene 85 páginas, pero es una muy buena guía. Una muy buena guía si ustedes revisan el índice para que ustedes se aproximen a los métodos y las técnicas de investigación. Entonces, por ejemplo, ya nosotros pasamos por aquí, ¿cierto? ¿Cómo nacen las ideas para una investigación? Eso nosotros ya lo hicimos en la fase 1 y la fase 2 de nuestro curso. ¿Dónde estamos ahorita? Estamos en el planteamiento del problema, ¿sí? Entonces, yo de ustedes, apreciados estudiantes, me leería ahora este capítulo, que si pueden ver son 20 páginas, de la 61 a la 81. Y si eso está muy largo y no puedo leer tanto, entonces escojo el subtema que de pronto más me interese. Por ejemplo, profe, yo tengo mucho problema para plantear los objetivos de la investigación. Ah, bueno, vaya a la página 65 de este libro y lea qué dicen estos autores sobre los objetivos de la investigación. ¿Cómo podría plantear yo los objetivos de la investigación? ¿Listo? La intención es que ustedes, por supuesto, con la tutoría de nosotros, los profesores de la red de este curso, pues les vamos a ir apoyando, pero ustedes tienen el compromiso también de fundamentarse en estos temas, ¿vale? Para nosotros abordar temas de metodología de la investigación necesitaríamos muchas más horas que una webconferencia, ¿cierto? Por eso nosotros aquí les brindamos, son elementos, digamos, como los pequeños pasos que ustedes podrían seguir para fortalecer. Y entonces, pensando en eso, les traje esta diapositiva que tomé del maestro Ever Coronado, que es un profesor que se dedica a la metodología de la investigación, ¿sí? Este es un diplomado que él ofreció de metodología de la investigación con apoyo de la inteligencia artificial. Esto lo hace para una entidad que es la Corporación Internacional de Líderes Latinoamericanos. Y entonces el profesor Ever Coronado en su intervención decía, bueno, miren, nosotros siempre nos estamos planteando como investigadores una pregunta, ¿cierto? Una pregunta de investigación. Eso es lo que nosotros hacemos como investigadores. Pero no podemos perder de vista que para plantearnos esa pregunta, pues nosotros tuvimos que hacer observaciones, tuvimos que analizar nuestro concepto, tuvimos que describir nuestro concepto. Si ustedes se fijan, todo esto fue lo que hicimos en el paso número 1 y número 2 de nuestro curso. Ahora, ¿para dónde tenemos que mirar? Bueno, tenemos que mirar hacia el objetivo. Y tenemos que plantearnos unas preguntas específicas para poder diseñar unos objetivos específicos. Es como ir desmenuzando nuestro problema de investigación, ¿sí? Y esto lo vamos a poder hacer si nosotros hemos hecho una muy buena descripción de nuestras ideas y hemos generado una justificación. Entonces ustedes me escribían ideas como, por ejemplo, el diseño de sistemas automatizados para el riego de cultivos. Esa es una idea que yo leí en uno de sus trabajos. Ah, bueno, entonces ahí que hay un aporte social, hay un aporte metodológico, hay un aporte académico. Ustedes como investigadores tienen que describir en qué sentido quieren hacer su investigación, ¿cierto? Por ejemplo, allí
en el que acabo de mencionar, podría ser un aporte social porque, no sé, porque eso favorece el trabajo de los campesinos, gastan menos tiempo y tienen mejores productos, por ejemplo. Entonces eso podría ser un aporte social. Entonces ustedes lo definen. ¿Listo? Después de que nosotros planteamos objetivos, o más bien, para plantearnos objetivos, pues tenemos que tener en cuenta como un diseño metodológico, un marco teórico. Es decir, consultar los referentes, el estado del arte, qué se ha hecho en estos temas, qué teorías existen alrededor de estos temas, ¿sí? ¿Cuál es el alcance de mi idea de investigación? ¿Cuáles son las hipótesis probables que yo voy a plantear? Y pues esa es la idea de esta fase del curso. Imagínense que nosotros les sugerimos dos referentes que ya se los mostré, pero hay un tercero que es muy importante que ustedes puedan consultar. Y es este libro del autor Roberto Hernández Sampieri, quien es una persona que ha venido trabajando fuertemente desde hace varios años en darnos los elementos de la metodología de la investigación. Y entonces de Hernández Sampieri yo les traje varios esquemas que me gustaría compartirles. Quiero que ustedes vayan y consulten en este libro y los revisen también porque son muy explicativos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hablar de los enfoques de la investigación, como lo describe Sampieri y otros muchos autores, existen actualmente tres grandes enfoques. El enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y pues en la mitad de los dos el enfoque mixto. ¿Qué es lo que quiere el uno? ¿Qué es lo que quiere el otro? ¿Cierto? Tienen unas características, tienen unas bondades, surgen unos procesos. Entonces vamos a ver, en un enfoque cuantitativo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en un enfoque cuantitativo? Pues se quieren medir fenómenos. Aquí se emplea la experimentación. Aquí hacemos análisis de causa-efecto. En contraste, fíjense que el cualitativo, ¿sí?, no busca que se repliquen cosas, o sea, no es experimental, ¿cierto? Se conduce en ambientes naturales, o sea, en ambientes no controlados. Los significados se extraen de los datos, no se fundamentan en la estadística, ¿cierto? Entonces es como una vertiente diferente. En el cuantitativo, pues es secuencial, es deductivo, es probatorio. Acá por el contrario es inductivo, recurrente, analizamos la realidad subjetiva, no tiene una secuencia circular. Entonces fíjense que si ustedes van y revisan esta información en el libro del doctor Hernández Sampieri, ustedes van a empezar a entender qué es eso de los enfoques de la investigación. ¿Listo? Yo no quisiera como agotarlos con demasiada información, sino más bien invitarlos a que ustedes vayan y revisen esa información. Si yo quisiera ampliar esto que les estoy diciendo, podría ir al capítulo 1, a la página 11 de este libro y profundizaría en aquello de los enfoques de la investigación. Profe, ¿por qué tengo que hacer eso? Porque como ustedes van a plantear un problema, una justificación, unos objetivos, pues ya tienen que ir visualizando si van a hacer una investigación cuantitativa o una investigación cualitativa. Uy, profe, ¿yo cómo hago para saber eso? Depende. Depende de qué objetivo usted persigue como investigador, depende de su área del conocimiento, depende de usted hacia dónde va con su investigación, ¿sí? Y para eso tiene que fundamentarse y revisar. Vamos a ver. Entonces ya les hablé de investigación cuantitativa y cualitativa. ¿Alguien se atreve a decirme, así como sin mirar mucho detalle, estos esquemas? Estos son como unos esquemas, como unas fases que surgen tanto la investigación cualitativa como la cuantitativa. Aquí yo le tapé el título con un recuadro verde. ¿Alguien me puede decir cuál es la cualitativa y cuál es la cuantitativa? Según el análisis que ustedes pueden hacer desde lo que les acabo de comentar, pueden usar el chat. Digan, qué sé yo, la primera es cual y la primera es cuanti, no sé, lo que ustedes piensen. Estas son como fases de un proceso. Les describo, acá esta es una fase lineal, ¿cierto? Hay una fase que se ejecuta detrás de la otra, muy ordenadamente, ¿cierto? En esta, por su parte,
parece que hay algo central que se redirige hacia todas las partes, como en un proceso más dinámico, como flechas en doble vía, ¿cierto? Miren acá, las flechitas van hacia un lado y hacia el otro. ¿Ustedes qué creen? Pueden abrir sus micrófonos. ¿Cuál es la quali y cuál es la quanti? Mercy dice, la primera es cualitativa y la segunda es cuantitativa. No estoy segura, Mercy. ¿Quién da Yo más? digo que es al contrario. Profe, yo también pienso igual que Mercy, que la primera es cuantitativa y la segunda es cualitativa. Yo Estupendo. pienso, yo ¿Sí? pienso que es Así. diferente porque hay en la primera hay una muestra, ¿sí? Entonces es una población. Entonces es cuantitativa. Ya la otra creo yo que es cualitativa. Bueno, Jorge, bien tu punto, pero ojo, en las dos, en la quali y en la quanti, puede existir una muestra, ¿no? Una muestra de investigación, ¿listo? Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero, para que lleguemos a un consenso aquí entre todos, voy a destapar las cartas a ver si se me destapan. Pues sí, señores, la primera es cuantitativa. Es un proceso secuencial, una fase va después de la otra. Como lo decía Jorge, aquí definimos una muestra, recolectamos datos, analizamos esos datos. Y yo, por ejemplo, no puedo analizar datos si no los he recolectado primero, ¿cierto? Entonces es un proceso secuencial, además probabilístico de selección de la muestra. Yo selecciono las muestras al azar para no sesgar mis datos, ¿cierto? Entonces, así se trabaja el enfoque cuantitativo. Pero el enfoque cualitativo, como les venía diciendo, vienen como en doble vía, ¿sí? Yo hago análisis de datos e interpreto los datos y recolecto los datos y todo esto lo puedo estar haciendo en paralelo y similar, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque el enfoque es distinto. Porque aquí no tengo un enfoque experimental, ni un enfoque de datos, ni de datos numéricos, ni estadísticos, ¿cierto? Esta aplica con mayor fortaleza para las ciencias sociales y humanas. Entonces, fíjense que la literatura que existe y el marco de referencia me va dando las luces para todas las fases que yo tengo que surgir con mi investigación. Ojo y muy importante, los dos enfoques de investigación son rigurosos, ¿cierto? Llevan a conclusiones válidas si yo como investigador surto un buen proceso, un buen diseño experimental y una buena metodología. ¿Listo? Entonces, ninguna es más que la otra si yo como investigador tengo un muy buen enfoque. ¿Listo? Y hago como un muy buen proceso de investigación. Entonces esto como para mostrarles un poquito las diferencias entre esos dos enfoques de investigación. Si quisiera profundizar un poco más, entonces les muestro acá un cuadro tomado de Arévalo Chávez en el 2020, donde les dice, bueno, miren, la investigación cualitativa tiene estas características y la cuantitativa tiene estas características y la investigación mixta tiene estas características. Como para no extenderme demasiado, yo les puedo compartir esta presentación en el foro de noticias del curso y ustedes pues van leyendo poquito a poquito. Por ejemplo, esto, hablemos nada más del propósito de la investigación. En la cualitativa, quiero explorar, ¿cierto? Quiero aproximarme a una realidad, explorar. Pero en la cuanti, además de explorar, yo tengo que confirmar, ¿sí? Porque yo hago ¿cómo se dice? Yo hago un diseño experimental donde yo puedo, a ciencia cierta, como quien dice, decir, tal fenómeno es por esto y por esto y por esto, ¿cierto? Entonces aquí es confirmatorio, mientras que en la investigación cualitativa generalmente son exploratorias, ¿sí? Hablemos, por ejemplo, del muestreo, aprovechando la intervención de Jorge Luis. ¿Cómo se hace el muestreo en la investigación cualitativa? Se hace deliberado, ¿cierto? Deliberado. Pero en la investigación cuantitativa se hace un muestreo probabilístico, ¿sí? Probabilístico. Entonces, así podríamos definir muchas semejanzas y diferencias entre estos tres enfoques de la investigación. ¿Listo? ¿Cuál es el que ustedes van a utilizar en sus temas? Apreciados estudiantes, ustedes lo tienen que definir
dependiendo de su situación y su tema particular y sus objetivos particulares. ¿Listo? Bien. En un momento les doy paso para unas preguntas. Bueno, resulta que me encontré en internet este esquema que me pareció muy bonito y lo traje porque tiene una referencia Ángel y Barrientos 2015. Y aquí nos habla de los paradigmas de la investigación. Entonces, una cosa son los enfoques de la investigación, que son lo que les acabo de explicar, quanti, quali y mixto, ¿cierto? Pero otra cosa son los paradigmas de la investigación. Y entonces, cuando hablamos de paradigmas, ¿a qué voy a referir? Tenemos el paradigma positivista o post-positivista, tenemos el paradigma sociocrítico, tenemos el paradigma naturalista o hermenéuticos, entre otros. ¿Listo? Voy a avanzar una diapositiva y luego me devuelvo. Miren, por ejemplo, en esta referencia de Ramos 2017, me da como un resumen muy breve de lo que son estos paradigmas: positivista, postpositivista, teoría crítica o sociocrítico y el constructivismo, entre otros. Entonces, ¿qué pasa en el positivismo? Hay que decir que estas son corrientes epistemológicas que han venido evolucionando con el tiempo, ¿no? ¿Y cómo evolucionan? Pues justamente con la gestión del conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué se dice en el paradigma positivista? Entonces dice aquí que los resultados de la investigación son absolutos, ¿cierto? O son generalizables a toda la población. Eso dice el paradigma positivista. Pero ¿qué dice el postpositivismo? Dice, bueno, los resultados son asumidos como probables, ¿sí? Ya no son absolutos, son probables, ya que toda investigación tiene un error de medición. En cualquier momento se presenta un error en esta investigación, ¿cierto? Después entonces aparece la teoría crítico-sociocrítica, en donde los autores se aproximan a decir que los resultados de la investigación se interpretan en un contexto bien sea histórico, un contexto dinámico, digamos que es como producto de la interacción social humana. Entonces aquí ya tienen en cuenta, fíjense, otros aspectos que de repente el positivismo no contemplaba, ¿sí? Y si hablamos de otro paradigma como es el constructivismo, entonces aquí nos dicen que los resultados de una investigación se construyen cuando hay una interacción simbólica y real de los miembros de un grupo humano, ¿sí? Que se van como manifestando, que se van configurando en fenómenos que son investigados. Entonces, estos son los paradigmas de la investigación científica. Me voy a devolver en la diapositiva. Entonces, miren, enfoques: cuantitativo, cualitativo, mixto, paradigmas: positivista, postpositivista, sociocrítico, hermenéutico. Y después vienen los métodos. Miren aquí abajito les indican algunos métodos. Entonces aquí dice, por ejemplo, un método exploratorio, descriptivo, correlacional. Aquí les indica métodos como la investigación-acción, la investigación evaluativa. Aquí les indica otro método como la etnografía, la fenomenología, el estudio de casos, el método narrativo biográfico y así sucesivamente. ¿Qué aparece después de los métodos? Pues las técnicas y los instrumentos. Entonces acá, por ejemplo, nos dice instrumentos como cuáles, como pruebas objetivas, inventarios, observación sistemática. Aquí, por acá, si yo me voy por este lado, aquí dice instrumentos como cuáles: grupos de discusión, notas de campo, diarios de campo, entrevistas. Pues fíjense que esta diapositiva se las traje por eso, porque me parece que es un cuadrito que les da un panorama bien general de lo que estamos hablando en este curso, ¿sí? Enfoques, paradigmas, técnicas e instrumentos. ¿Listo? A mí me gustaría que ustedes profundizaran en esta información, no se quedaran solamente con lo que está resumido en este post, sino que de repente consultaran el artículo original y profundizaran en este tema, ¿cierto? Bueno, muy bien. Pongan cara de asustados, pongan reacciones ahí en el
en el chat o como quieran. Miren, sí, yo sé que están asustados porque la información es mucha. Es que fíjese que formarnos como un investigador requiere toda nuestra atención y toda nuestra fundamentación teórica, ¿cierto? Pero afortunadamente lo vamos a ir haciendo paso a paso en este curso. Si cualquier cosa que yo les vaya contando les genera como confusión y demás, por favor vayan poniendo sus reacciones que yo los voy mirando y asimismo eso me sirve para poderles orientar su trabajo. ¿Listo? Porque yo puedo notar las dificultades que van teniendo. Bueno, entonces miren, tenemos que hablar de niveles en la investigación. Tenemos que hablar de niveles en la investigación. Entonces hay investigaciones que son aplicadas, ¿cierto? Un sinónimo de aplicativo, de aplicar, un sinónimo de aplicar, por favor escriban en el chat. Sinónimos de aplicar. Sinónimos de aplicar. ¿Qué se les ocurre? Ayúdenme, por favor. Sinónimos de aplicar. Utilizar. Sí, suena bien, utilizar. ¿Nadie más? Vamos a ver, tengo 11 personas, 10 personas conectadas. Administrar, Gladys, vamos a ver, administrar no me suena mucho. Introducir, usar, me parece bien, ¿cierto? Utilizar, usar. Muy bien, poner en práctica, muy bien, poner en práctica, poner en práctica. Entonces, fíjense, adaptar, muy bien. Entonces, hay un nivel que puede ser una investigación aplicada. Pero hay otra investigación que puede ser predictiva. Predictiva, ¿qué significa eso? Que se anticipa a algún acontecimiento, ¿cierto? Sandro también me dice, en aplicativo podría usar la palabra emplear. Muy bien. Acá en predictivo, una investigación puede ser predictiva, es decir, como proyectar hacia el futuro alguna conclusión, algunos datos, ¿cierto? Algún hallazgo. Perfectamente una investigación podría decir eso, ¿cierto? Hay investigaciones que son explicativas, ¿cierto? Que nos permiten entender algún fenómeno particular, por ejemplo, ¿sí? Entonces pretenden explicar. Hay otras que solamente pretenden describir, ¿sí? Entonces se quedan en un nivel de puramente descripción. Muy bien. Hay otras investigaciones que son relacionales, es decir, vinculan dos o más variables, ¿cierto? Y establecen la relación entre ellas para poder llegar a una conclusión. Y hay otras investigaciones que son netamente exploratorias, ¿cierto? Yo quiero diagnosticar, yo quiero conocer, yo quiero indagar, yo quiero aproximarme a algún conocimiento en particular. Entonces, todos estos niveles en la investigación, profe, muy difícil. Sí, depende de las intenciones del investigador. Depende de lo que ustedes quieran hacer. Y esto, definir esto, entender esto, conceptualizar esto, los va a llevar a ustedes a un correcto planteamiento del problema. Por ejemplo, estimados estudiantes, si ustedes quieren hacer una investigación descriptiva, es decir, por ejemplo, ustedes quieren decir, a ver, algo descriptivo, ¿qué sería? Cómo los campesinos de la vereda San José utilizan sus fertilizantes. Entonces yo hago una investigación donde yo pueda describir, así ellos utilizan fertilizantes orgánicos, los utilizan así y les sirve para eso. Listo, una investigación descriptiva. Pero si yo planteo mi problema con un enfoque relacional, es decir, que yo tenga que decir que el campesino, además de aplicarlo así, lo hace cuando la luna está llena, lo hace con un sistema automatizado, pero además clasifica fertilizantes orgánicos e inorgánicos. Es decir, si yo le meto mucho más complejidad, pues yo ya no voy a tener una investigación descriptiva, voy a tener una investigación relacional, ¿cierto? Entonces hay que ser cuidadosos para, atendiendo a los niveles en la investigación, yo pueda plantear el problema. ¿Listos hasta ahí? ¿Listos hasta ahí?
Bueno, entonces, como esto se está poniendo un poco denso, las caritas de asustados me gustan porque quiere decir que igual están atentos a este reto tan difícil que es investigar, ¿cierto? Bueno, miren, entonces si yo voy a plantear un problema de investigación, pues mi pensamiento tiene que fluir y en el autor Hernández Sampieri, él nos dice, bueno, el pensamiento va fluyendo de la siguiente manera. Yo tengo una idea, un tópico, un tema, ustedes así lo hicieron en la fase número 1 de este curso, ¿cierto? Tenían una frase, un párrafo, una idea, arrancaron por algo, ¿cierto? Lo ubicaron en un campo de estudio particular. Después, ¿qué están haciendo? Plantear el problema. Y el planteamiento del problema, pues quiere decir que hay una preocupación, hay un asunto por resolver, hay algo que se requiere, hay algo que nos interesa, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer después? Pues justifiquemos y digamos si esa idea es viable o no es viable, ¿cierto? Si se necesita o no se necesita. ¿Y yo cómo lo voy a hacer? Pues con evidencias en la literatura. Yo voy a evidenciar en experiencias previas de alguien si lo que yo estoy investigando pues merece la pena ser investigado, ¿cierto? Y posteriormente pues nosotros ya vamos a darnos cuenta que la investigación que nosotros estamos haciendo pues va a contribuir al conocimiento de ese problema particular, va a aportarle al estado del arte, va a dejar testimonios, estudios, datos. ¿Ah? Entonces Hernández Sampieri nos dice, sí señores, ustedes para plantear un problema tienen que aterrizar conceptos, tienen que aterrizar conceptos. Van a partir de sus experiencias personales, pero no se queden solo con sus experiencias personales. Acudan a las sugerencias de otros investigadores y por eso en el paso número 2 de este curso los pusimos a dialogar entre ustedes, ¿cierto? Hicimos unas comunidades de diálogo, participamos construyendo una sola idea porque necesitamos la mirada de otros investigadores. Y pues además necesitamos reflexiones individuales. ¿Qué pasa? Para plantear un problema yo tengo que revisar progresivamente la literatura, tengo que estar constantemente leyendo sobre mi tema para poder plantear un buen problema de investigación. ¿Cierto que sí? Listo. Voy a señalar con bastante ahínco esta última parte, experiencias personales, sugerencias de otros investigadores y reflexiones individuales. Eso es muy importante que ustedes lo hagan. ¿Listo? Chicos, existen problemas cuantitativos y cualitativos, como ya lo dijimos. En esta diapositiva les muestro el planteamiento de un problema cuantitativo. Cuantitativo. ¿Mm? Entonces, ¿cuáles son los elementos? Pues los objetivos, las preguntas, la justificación, la viabilidad. Y esto en general, ¿a qué responde? Aquí les puse un signo de interrogación para que se guíen. Responde al qué, al por qué, al para qué, responde al cómo, ¿cierto? Muy bien. Este planteamiento del problema cuantitativo permite afinar ideas y yo lo hago a través de varios criterios. Delimitar, relacionar variables, formular preguntas, tratar el problema como si fuera medible u observable. ¿No? Repito, yo les dejo estas diapositivas para que ustedes con mayor detalle profundicen. Listo. Sigo hablando de investigación cuantitativa. ¿Se acuerdan que dijimos que hay niveles exploratorios? Pues miren, ¿qué es un nivel exploratorio? Pues cuando se indaga desde una perspectiva innovadora, cuando podemos identificar conceptos promisorios, cuando preparan el terreno para nuevos estudios, ¿cierto? Muy bien, también tenemos estudios descriptivos. Fíjese que una investigación puede ser exploratoria y descriptiva, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Que pueden considerar un fenómeno y sus componentes, que pueden definir variables, medir conceptos. Hay investigaciones correlacionales, ¿cierto? Ofrecen predicciones, explican relación entre variables, cuantifican relaciones entre variables. ¿Qué más les dije que había? Explicativos, ¿verdad? Explicativo que pretende determinar las causas de los fenómenos, generar sentidos de entendimiento, combinar los elementos en un estudio. Y bueno,
ya hemos mencionado mucho que esto depende de los objetivos del investigador, de la perspectiva del estudio y de los resultados de la revisión de la literatura. Por eso ustedes no se pueden separar de las bases de datos y estar consultando temas relacionados con el que a ustedes les interesa, ¿vale? Voy a pasarme esta. Y ahora, la investigación cualitativa. Fíjense que esto aparece más grande, más complicado, ¿cierto? Con mayores relaciones, flechitas que vienen para un lado, flechitas que vienen para el otro, porque la investigación cualitativa requiere un dinamismo particular para que las acciones realmente nos lleven a conclusiones válidas, ¿sí? Entonces, en este tipo de investigaciones cualitativas, ¿sí? Pueden ser privilegiados los temas inductivos e interpretativos, ¿sí? Aquí pues nosotros proponemos una muestra inicial que depende del ambiente, depende del contexto, depende de los casos a estudiar, ¿sí? Recolectamos datos iniciales mediante la observación, pero estos datos a la vez se van alimentando con otros elementos como las bitácoras o diarios, ¿cierto? Yo puedo hacer la recolección de datos, por ejemplo, con entrevistas, con encuestas, ¿sí? Entonces, fíjense que la investigación cualitativa es un articulado de procesos bien interesante. La noticia que les tengo es que en los trabajos que leí de ustedes, la mayoría tienen enfoques cualitativos, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, ¿cómo yo hago un muestreo en la investigación cualitativa? ¿Cómo lo hago? Entonces, eso puede hacerse durante o después del momento inicial de la investigación. Se puede ajustar en cualquier momento del estudio. No es una muestra probabilística, no es una muestra que busque generalizar o tener resultados absolutos, ¿sí? Existen diferentes tipos de muestras, como son muestras dirigidas a voluntarios, a expertos, a estudios de caso, ¿sí? Pueden ser muestras orientadas por la investigación cualitativa, muestras homogéneas, en cadenas, teóricas, conceptuales, entre otras, ¿sí? Entonces, esta diapositiva, para que ustedes se den cuenta que la investigación cualitativa necesita articular muchos elementos. Por eso puse este muñequito, para que ustedes entiendan que la investigación cualitativa requiere mucha articulación. ¿Listo? Muy bien. Lo enuncio, pero ustedes profundizan. Los diseños de investigación cualitativa son flexibles y son abiertos, ¿sí? Están teóricamente fundamentados. Podemos encontrar, por ejemplo, diseños etnográficos, diseños narrativos, diseños de investigación-acción, ¿sí? Entonces, todo esto depende de la perspectiva e intereses del investigador. Profe, esto es mucha información, ¿yo cómo puedo profundizar? En el libro de Hernández Sampieri. ¿Listo? Ustedes pueden ir a buscar estos mismos esquemas, yo los copié de allí, por eso lo tengo referenciado. Yo los copié de allí, entonces ustedes pueden ir y profundizar en esto que estamos revisando en este momento. Estimados estudiantes, entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer en la guía de la fase número 3, que vale 150 puntos? Ustedes van a entregar un solo trabajo colaborativo. Recuerden que venimos trabajando colaborativamente. Y en ese trabajo, ¿qué van a incluir? Van a poner en formato PDF el anexo F792. Ya les doy la palabra, Lili. ¿Listo? Van a poner el anexo F792. Profe, ¿cuál es el anexo F792? Se los presento y hacemos la sesión de preguntas. ¿Listo? Permítanme un segundo. Este es el formato F792. ¿sí? Este es un formato que yo ajusté, por eso aquí hay una nota resaltada. Es un formato que yo ajusté del sistema de gestión de calidad de la universidad. ¿sí? Este no es el formato original, este es un formato ajustado a los propósitos de nuestro curso. ¿sí?
Es muy parecido al original, pero no es el original. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, en este formato, ¿qué hay? Pues la fecha, el título de la propuesta, los integrantes de la propuesta. Aquí dice máximo 3, pero ustedes generalmente trabajan en grupos de 5, no hay ningún problema. Como ustedes son 5, entonces ponen este cuadrito cuantas veces sea necesario, ¿no? ¿Qué tiene este cuadrito? El nombre del estudiante, el tipo de documento, el número, el programa académico, su correo electrónico, dónde vive, el centro al que está matriculado, la zona en la que está matriculada. Acá dice número de créditos aprobados. Si usted conoce ese dato, póngalo acá y si no, no se preocupe. ¿Listo? En este momento no es relevante. Ese dato no es relevante. ¿Qué es lo que van a poner después acá? Línea de investigación. Esa línea de investigación ustedes van a consultar en la página de su escuela y van a tratar de identificar las líneas de investigación que su escuela tiene para que ustedes puedan como que aproximarse a alguna de esas líneas que la escuela trabaja, ¿no? Si yo no estoy mal, si yo no me equivoco, en el paso número 2 del curso les pedimos que investigaran eso, ¿cierto? Que ustedes fueran y consultaran cuáles son las líneas de investigación que tiene su escuela. Descriptores y palabras claves. Buenos días. Descriptores y palabras clave. Pues bueno, dependiendo de su tema. Por ejemplo, mi tema es interculturalidad. Interculturalidad. Mi tema puede ser educación. En fin, el tema que ustedes seleccionaron. ¿Listo? Van a hacer un resumen. Dice acá 200 palabras. Van acá a generar el planteamiento del problema, la justificación, el objetivo general, los objetivos específicos, el marco conceptual y teórico, y aquí acuérdense que ustedes ya avanzaron en la fase 2 del curso, ahí ya tienen avances, entonces tomen esos avances, organícenlo y lo ponen acá. Y con respecto a la metodología, pues la intención es también ir generando, ir diseñando la metodología. ¿Listo? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Por ahora, por favor, no se me preocupen por esto de cronograma, porque pues no lo necesitamos por ahora. Y tampoco, sí, no necesitamos cronograma. Y ustedes aquí pueden poner resultados esperados. ¿No? Resultados esperados, por ejemplo, no sé, ustedes con su investigación quieren generar una cartilla, por ejemplo, o quieren generar, les gustaría generar un artículo de resultados, ¿cierto? Eso es lo que ustedes quisieran. ¿Quién sería el beneficiario? Por ejemplo, la comunidad académica en general. En general, por ejemplo, en la cartilla, ¿quién sería el beneficiario? Podría ser, qué sé yo, los habitantes de la vereda San José. Ejemplo. ¿Listo? Son solo ejemplos. ¿Listo? Y aquí, por favor, las referencias bibliográficas en normas APA. ¿Vale? Eso es lo que ustedes tienen que hacer, estimados estudiantes, en la fase número 3 de este curso. Ahora sí, con mucho gusto, vamos a hacer una sesión de preguntas. Y tengo en primer lugar a Lady Gisette Pérez. Lady, adelante. Hola, buenos días. Profe, tengo una inquietud con respecto al trabajo colaborativo. Es que en la etapa anterior, digamos que la mayoría de mi equipo, pues no participó. O sea, la verdad participaron casi el último día. Yo inicialmente había solicitado realizar el trabajo sola. Digamos que ya cuando lo iba a empezar a hacer sola, se contactó conmigo una compañera y lo empezamos a desarrollar. Teniendo esto presente y pues teniendo presente que estamos desarrollando el mismo trabajo, dándole continuidad con el que venimos, únicamente con esta compañera o debo incluirlos a los... Mira, Lady, gracias por tu intervención porque la verdad me permite hacerles un llamado a la reflexión a todos. Quiero decirles que he encontrado muchos grupos
que no han logrado su trabajo colaborativo. Y esto es un jalón de orejas porque yo sé que es muy difícil, pero hace parte de nuestro modelo pedagógico. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia, Lady? Que traten de encontrar la manera de vincular a sus compañeros desde ya, ¿sí? Desde ya, a eso que ustedes vienen haciendo. ¿Listo? Si por alguna eventualidad esto no ocurre, no sucede, me escribes por el correo interno del aula, ¿sí? Y yo analizo el caso para autorizarles que sigan solamente ustedes dos. Pero yo tengo que conocerlo y autorizarlo. ¿Listo? El llamado es a que el trabajo sea de los 5 integrantes del grupo. ¿Listo? Sí, igual, es muy importante que ustedes le comenten a sus tutores lo que esté pasando al interior del grupo, ¿vale? Sé que algunos pueden no lograrlo, pero siempre notificarlo al tutor, ¿listo? Siempre notificarlo al tutor. El tutor puede autorizar la entrega individual siempre y cuando vea que ustedes han hecho algunas estrategias para el trabajo. Por ejemplo, motivar a sus compañeros a través del foro. Por ejemplo, que nosotros nos demos cuenta que a través del foro ustedes crearon un grupo de WhatsApp, por ejemplo, o que ustedes nos envíen pantallazos de que se han reunido con sus compañeros. Así nosotros podemos validar y autorizarles de repente la entrega individual. ¿Me explico? Sí, sí, señor. Pues que sí es complejo, profe, no le voy a mentir, porque Total. es que un Uh-huh. estudiante que no le interesa al principio, sino entonces, y en mi caso laboral, profe, yo tengo Sí, sí. No te escucho muy bien. No te escucho muy bien. Lady. gracias. Bueno, Lady, con mucho gusto. De todas formas, cualquier cosa con el tutor podemos resolver. ¿Listo? Gladys, sí. Si después de analizar la pregunta planteada no nos funciona, ¿se puede cambiar? Por supuesto que sí. ¿Por qué razón? Porque en este curso estamos aprendiendo a diseñar la pregunta de investigación. ¿Listo? Entonces no te preocupes, una pregunta de investigación puede ser ajustada en cualquier momento, porque sabemos que la investigación es un proceso dinámico. ¿Listo? No sé quién más tiene dudas, sugerencias, quejas, reclamos, miedos que quiera comentar en este momento. Angie, Juliana. Buenos días, tutora y compañeros. Hola. Mi pregunta es con respecto a, pues yo tengo como tal, es enfocado en la zona rural. Sí. Entonces quería saber si yo debo hacerlo si yo puedo, digamos, solamente catalogar en una sola vereda o tengo que catalogarlo por la zona rural de Colombia. No, eso lo decides tú. Si tú quieres trabajar solo con una vereda, ese es tu problema de investigación y eso es lo que tú te vas a enfocar y es completamente válido. Tú lo puedes hacer. Tú eres la dueña de este proyecto. Entonces, como tú lo quieras hacer. ¿Listo? No hay ningún Bueno, problema. tutora, gracias. Con mucho gusto, Angie. De hecho, a eso me refería cuando les decía que tienen que delimitar. ¿Sí? Delimiten. Si tú crees que tu proyecto está adecuado y lo puedes ejecutar solo en una vereda, maravilloso. Si crees que lo puedes ejecutar en 5 veredas del municipio, maravilloso. Si crees que lo puedes ejecutar en toda Colombia, maravilloso. Pero si no, al alcance de tus posibilidades, ¿cierto? Aquí estamos planteando proyectos que en el futuro pueden, vuelvo y repito, ser su trabajo de grado, entonces esfuércense para que les queden lo mejor posible. ¿Listo? ¿Alguien más? Buenos días, tutora, qué pena. Jonathan. Ah, Sí. Jonathan te estaba extrañando. Yo dije, Jonathan no va a decir nada, no puede ser. Eh, tutora, es que usted es nuestra tutora del grupo también, de nuestro grupo. Ok. Entonces, a lo último participamos 3 compañeras, pues 2 compañeras, que usted me dijo que las motivara. Bueno, ese día Sí, participaron precisamente y sí, trabajamos y logramos entregar sí. el trabajo juntos. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿cuánto tiempo más Perdóname, Jonathan. Regálame un segundito, Luis. cuánto Sí, tiempo disculpa. deberíamos esperar para, o sea, después de motivar a las otros dos compañeros, Mm. deberíamos esperar
¿Por qué? Porque es que esta actividad finaliza el 29 y si solamente yo tuviera matriculado este curso, perfecto, esperara. Pero es que son un resto de cursos más y el tiempo apremia. ¿No? Lo que te digo, Jonathan, manténme al tanto que yo voy, les reviso el foro, les escribo un correo, les mando un mensaje de Teams a los otros compañeros para que ya participen y si no, pues continúas adelante. Lo que te digo, permítanme conocer el caso para yo poderles autorizar las entregas de los que vienen trabajando. ¿Te parece? Ok, doctora, mil gracias. Con mucho gusto a ti, gracias por tu participación. Lady, listo, última, Lady. Qué pena, profe. Es que me surgió otra duda, discúlpeme. Tranquila. No, tranquila. Sí, como mis compañeros realizaron, finalmente fueron 3 trabajos diferentes al final. ¿Cómo hacemos nosotros para llegar a un consenso con el trabajo? Porque son diferentes temas. ¿Cómo marcamos? Pues es que la verdad, se supone que eso es lo que tenían que haber hecho en la fase número 2. O sea, eso es lo que tenían que haber hecho. Sí, pero como llegar al consenso. ¿Quién es tu Pero como tutor? ellos... Ay, profe, no me acuerdo el nombre en este momento. Porque si soy yo, me avisas y lo resolvemos entre las dos. Y si es otro tutor, por favor comunícate con ellos y que ellos te den una directriz. ¿Te parece? Listo, me parece. Listo. Muchas gracias. No, estimados estudiantes, para mí siempre será un gusto compartirles pues información, motivar.